Hola, buenos días. ¿Cómo están? Chuta mi pelo. No me había fijado. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Iniciando transmisiones. Hoy, 7 de marzo de 2025. Estamos en vivo, 10:04 de la mañana. En nuestro 68º webinar laboral, que es un mes muy especial porque hoy se conmemoran seis años desde que hicimos nuestro primer webinar. Fue en un contexto muy diferente. Yo había hecho primero una actividad presencial en diciembre de 2019 sobre actividad que nos tiramos online, pues. Y ahora aquí estamos, sexto año. Así que un lindo mes. Les mando un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos acompañan mensualmente. Muchas personas muy conocidas ya. Y que tengan un marzo muy positivo. Yo sé que marzo es un mes como importante porque en febrero, entre enero y febrero, la mayoría de las personas que trabajan y tienen familia se toman vacaciones. Así que marzo es como el verdadero primer mes del año. Y es difícil y hay que planificar el año, etcétera. Y ahí, bueno, estamos apoyando a algunos equipos con eso, con ver las charlas, todo lo que hay que hacer, así que es un mes muy difícil. Y de hecho yo estoy en medio de una negociación colectiva que me ha tenido yendo y viniendo Copiapó como loco y ha estado muy complejo porque se ha judicializado en varias aristas. Y, bueno, a veces hay que pelear. A veces negociamos y a veces peleamos. Así que, pero así son estas cosas. Bueno, para que voy a hablarles más de mí, les quería comentar también, bueno, el libro de acoso laboral que está en su tercera tirada después de que se haya quebrado stock. Así que también se los recuerdo porque el que quiera, Oscar me decía ayer, o antes de ayer, Oscar, que no lo veo en los conectados. Sí, sí está, Oscar, ¿qué tal? Me decía, ¿algún formato para hacer investigaciones? Y yo le decía, mira, así como formato no hay, porque como que hay documentos muy básicos, pero bueno, el libro tiene como una descripción más o menos del procedimiento y puede ayudar. Y obviamente si alguien tiene alguna pregunta me avisa, pues si para eso estamos. De hecho ahora vamos a hacer una capacitación para otro cliente al comité de ética y hay varias recomendaciones que se pueden ir haciendo luego la experiencia, como ajustes al procedimiento propiamente tal para poder aplicarlo en caso de delitos económicos u otro tipo de ilícitos que han llegado. Es una recomendación bien que hago, que ya estoy haciendo bastante, o armar una orgánica interna sólida en organizaciones con un poco más de personas. Se puede hacer que armar un protocolo de que quien investiga hasta el día X y que el día X lo envía a un comité de ética usualmente se llama, que participa legal, recursos humanos, bueno, hay universidades, decanato, rectoría, o cuando es empresas, finanzas, puede ser, y que ellos tomen la decisión, porque el que investiga ese, como se diría, fact-finding, y la decisión la debería tomar como gente de jerarquía más importante. Y que con esa decisión tomada se anexa el informe y eso, en fin, ese tipo de cosas se pueden ir haciendo y está súper interesante. Bueno, entonces, volviendo al tema, el libro sigue. Quiero que sepan que yo no gano ni un peso por el libro, ¿eh? Por si acaso, por si hay alguna duda. La editorial se lo lleva absolutamente todo. Me dijeron, dar las gracias que te publicamos, básicamente. Y vamos a hacer dos lanzamientos. El primero, el 17 de marzo, en Irade Bio Bio. Estoy mirando acá la rápida, no sé si hay gente del Bio Bio acá conectada. Usualmente la hay que alce la voz los que son de allá. Bueno, el CMPC. Hay gente CMPC, quizás puedan participar. Ay, Pablo 6, tú eres del Bio Bio, la U del Bio Bio, ahí te espero. eh, entre otros. Y bueno, va a ser a las 8:30 de la mañana en el auditorio de Irade, que es en Chacabuco 278, en Concepción.
Y el 20 de marzo, 3 días después, vamos a hacer otro lanzamiento en el Lirade voy a estar yo, Pamela Moraga, que de hecho también está, no sé si está acá, pero es frecuente en estos weones, que es de Pares y Álvarez, una empresa importante contratista de la minería, entre otras cosas, y va a estar María Elisa Cisternas, que es la gerente de personas de Buses Hualpén, también tremenda exponente, con mucho conocimiento del tema o mucha experiencia en el tema también. Y en el lanzamiento de Santiago, que es el 20, va a ser en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Presidente Errázuriz, a las 6 de la tarde, y ahí voy a participar yo, va a estar la ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo, invitada, que ya confirmó, así que excelente, tremendo. Va a estar eh, Felipe Viland, que es gerente de gestión de personas de CCU, muy interesante. Y va a estar Caterina Guidi, que es profesora de laboral de la Adolfo Ibáñez también. Así que ahí todos, no sé si están circulando las invitaciones ya, pero por supuesto que todos invitadísimos a participar, porque va a estar muy bueno. Y sin prejuicio de eso, estoy intentando armar conversatorios privados como, porque estas son actividades como generales, media académicas también, pero claro, por ejemplo, ahí he estado circulando algunos correos para clínicas, banca, ahí Blanca te envió un correo, no sé si les parece interesante, de armar como conversatorios especiales, porque tenemos que hablar de esto en particular, no solamente en general. Y por ejemplo, el 11 voy a conversar a la Cámara Chilena de la Construcción, ahí va a estar Pilar, ¿cómo estáis? Va a estar tú y espero verte y otras personas y vamos a hablar de esto en particular. Entonces, también es interesante generar ese tipo de instancias para eh, no solamente lo general, y uno ver la prensa y decir las buenas prácticas y eso ya, pero ¿qué hago? No tengo idea. Entonces, ese no tengo idea, la idea es soslayarlo con una actividad especial. Así que también estoy viendo esas cosas y por supuesto, si ustedes participan de algún grupo WhatsApp o gremio y que les podría interesar que armar algo especial, yo feliz. Así que me avisan y armamos algo. Eh, así que eso, algunos saludos. Cecilia Ureta, ¿cómo estás? Andrea Águila, de Viña, Marcela del Río, ¿cómo estás? Don Pablo Garrido, le envió un mail a Gonzalo de este mismo tema. Leontina Concha, gracias por tu apoyo, dice, bueno, feliz. Solange Escalona, Marcela del Río, pregunta, ¿dónde puedo comprar tu libro? Bueno, Google, Gabriel Calpern, Acoso Laboral, están ediciones de está en Editorial Libromar y está en Editorial Metropolitana también, pero la editorial que editó el libro es DER. Entonces, si lo googlean, perdón la referencia mala, pero para responder rápido. Ahí. Julio Campos, de nuestra bebida favorita, ¿recomiendas algún libro sobre negociaciones colectivas con ejemplos de puntos más discutidos, judicializados, etcétera? Ninguno, Julio. No hay ninguno así de generoso. Hay uno de Gamonal y hay uno de otro profesor que, que salió al tango en LinkedIn hace un tiempo que también es o sea, son muy descriptivos, no, que es útil, por un lado. Bueno, el de Gamonal es muy académico, de la necesidad, de las reivindicaciones, que eso está bien, pero son útiles para cosas diferentes que para lo que estás buscando tú, que es práctico. Y en temas discutidos, uff, a mí me gustaría hacer uno, pero eso ya es demasiado trabajo. Pero eso, o sea, ¿cuál te podría recomendar? No sé, para lo que tú estás buscando, está difícil. Alex Pardo, hola Gabriel, ¿se necesita invitación para participar o se puede llegar nomás? Al de IRADE hay un link para inscribirse, que yo lo compartí por LinkedIn, y el de la UAI no me lo han compartido todavía. Yo creo que sí, porque es un auditorio, es el auditorio Bonapen, que es el principal de Presidente Errázuriz, que caben como 80 personas. Pero voy a averiguar. La Pili, nos vemos el martes, sí. Daniela Rossi, hola, un abrazo, ¿qué tal? Pablo Olivares, buenos días. Así que bueno, eso un poco en lo que estamos. Ahora en marzo se viene también un curso que estamos haciendo sobre nivelación laboral, que por supuesto están todos absolutamente
invitadísimos para participar. Y hoy les quería hablar, bueno, en pantalla ven un QR, ese QR si lo escanean van a tener mi número, mi mail, que es lo que se llama como V-Card, tarjeta B corta. Bien, entonces, ¿qué pasó en febrero? Actualidad de balance, casi 22.000 solicitudes de denuncia, solo 42% clasifica como ley Karin. Esto se publicó el 11 de enero. Ah, ¿por qué estamos hablando de cosas de enero? Porque, si se acuerdan, en febrero hablamos de la reforma previsional. Y ese estuvo muy, muy, muy bueno. Y claro, de hecho, hice un desayuno de eso y a un cliente que le decidió hacer un poquito de, no es educación financiera, no me puedo atribuir esa calidad de exposición, pero a entender más o menos de qué se funciona la reforma, sí lo hicimos y salió súper bueno. Entonces, como hablamos de eso en febrero, ahora estoy con un poquito de letargo porque tenemos tantas sentencias además y no tuve tiempo de ver ninguna, porque obviamente la reforma se comió la agenda, yo creo que correspondía, que ahora intento ponerme un poco el día. Pero bueno, en enero informó la Dirección del Trabajo, reportado por el Diario Financiero, que 22.000 denuncias. ¿En cuántos meses? 4. Pero dice 42% clasifica como ley Karen. Así lo informa la Dirección del Trabajo. Ese es un dato que hay que entenderlo, porque la Dirección del Trabajo recibe todo tipo de denuncias, está claro, pero denuncias de acoso laboral y sexual, ¿se estará refiriendo a eso? Yo creo que sí, porque el dato venía escalando en ese sentido. Dice, solo el 42 clasifica como ley Karen. Entonces, ahí uno puede, es un dato que está muy incompleto, porque ¿a qué se refiere? ¿A que el 58 lo están desestimando? Diciendo, como concluyo que no acojo la denuncia, concluyo que la denuncia no es de ley Karen, o es que cuando me llega la denuncia hago un examen de admisibilidad y digo, no lo voy a tramitar porque no le atribuyo calidad de ley Karen. En ambos casos sería una interpretación equivocada. Bueno, y de hecho la Dirección del Trabajo sí está haciendo un examen de admisibilidad sobre las denuncias. Los que ustedes habrán visto, habrán tenido algo de experiencia con ese tipo de permiso, ¿eh? La que tengo. Volvió la Cloti por si acaso. De interacción saben que la Dirección del Trabajo está haciendo exámenes de admisibilidad, pero muy drásticos, lo que está prohibido por ley. El Código del Trabajo dice que no se puede hacer examen de admisibilidad. Y yo creo que eso es exactamente lo que está pasando, porque dice de un 42%, 3.800 se encuentran en etapa de tramitación. Entonces, el titular nos dice que es el 58% no lo estoy tramitando. Por lo tanto, en el 100% de los casos están haciendo un examen de admisibilidad, lo que está repercutiendo en las personas víctimas, las cuales, por alguna razón de alguien, sin hacer ninguna investigación, está diciendo, no, esto no tiene ni pies ni cabeza. No voy a ni siquiera mirar. Que además de contradecir el texto expreso del Código del Trabajo, una cuestión bastante arriesgada, porque finalmente, ¿cómo no vas a mirar? Bueno, y las denuncias se han llevado acá. Por ejemplo, la denuncia que se hizo contra el director del trabajo ahora ha sido archivada, no será investigada por falta de mérito, por inadmisible. No sé si habría sido extraño, o los casos del gobierno, o los otros casos. En fin, si esto pasa en el sector privado, habría sido totalmente imperdonable. O sea, la gente hoy por hoy, algunas personas inician juicios por que están incómodos con el trabajo, simplemente intentando dar la vuelta. Y claro, si al revisar el trabajo de la empresa, si no tiene absolutamente todo prístino, eh, va a estar en problemas. Entonces, acá hay una cuestión muy complicada. Pero bueno, ¿qué más pasó? Bueno, en definitiva, ¿qué nos dice la noticia? La Dirección del Trabajo hace examen de admisibilidad y es bastante drástico. 58% de las denuncias que se presentan son declaradas inadmisibles y no se les da tramitación.
Tenía un poco más de texto acá, por si acaso. Ya, presentó ante el Consejo Superior Laboral un informe estadístico sobre el funcionamiento de la ley Carin entre agosto de 2024, día en que entró, el 1 de agosto, día que entró en vigencia la norma, y el 31 de diciembre. 22.000 denuncias de agosto a diciembre. De las 21.864 denuncias ingresadas a la ADT en dicho periodo, 9.151 fueron clasificadas como ley Carin, mientras que el 35% no lo fueron, y el 23% se encuentra aún en etapa de clasificación. ¿Qué es eso? Increíble. Las empresas, perdón, no las empresas, el Código del Trabajo dice que hay 3 días para formalizar la investigación. De las denuncias clasificadas como ley Karen, que es el 43%, bueno, el 42 pasamos a 43, se encuentran en proceso de etapa de tramitación. De estas, 25% se encuentran en etapa de investigación ya terminada y 75% aún en investigación. Fíjate los datos. Desde agosto hasta diciembre, solo el 25% de las admisibles había sido terminada la investigación. Es un dato incompleto porque hay que saber cuándo se iniciaron las investigaciones. ¿Está bien? O perdón, en rigor, cuándo se presentaron las denuncias. Pero es un número bajísimo. Bajísimo. 75% a una investigación. Bueno, yo tengo experiencias con clientes que la denuncia va a la dirección del trabajo y la respuesta es: de inmediato te piden atención psicológica temprana, separación de espacios, suspensión con goce, y después de eso aún seguimos esperando. Aún seguimos esperando. Yo, la verdad, creo que esto no quedó muy bien. Pero bueno, de ese total del 43%, 42, 67,8 han sido formuladas por mujeres, 30,5 por hombres y el 1,7 cuyo sexo no fue definido. Por otro lado, el 50% de las denuncias afectan a grandes empresas. Wow, ¿por qué será? El 19% a pequeñas, el 18% a medianas y el 10% a microempresas. En el 3% restante carece de información. Ahí me podrán decir, lo que pasa es que las MIPYMES o MIPI, micro y pequeña, hay mediana también el 10%. Hay un clima más familiar de trabajo. Yo diría, no sé, hay menos manos para hacer la mayor cantidad de pega. A veces es más duro que una gran empresa en que hay más cargos, más gente que se separan las labores. No sé, esto es como el dato que el 87% de las personas sindicalizadas se acumula en el norte minero. Son cosas que yo creo que pueden decir algo sobre nuestra cultura de cómo está la tensión entre empleados y empleadores, que por algún motivo se exacerba en las grandes empresas. ¿Será porque se perciben como más ricas? ¿Se percibirá que en las pequeñas, como se conocen los dueños, no le queremos hacer daño? ¿Será porque en las grandes está más despersonalizado el trato? Es difícil interpretar el dato, hay demasiadas hipótesis posibles. En cuanto a las causales y sobre el mismo total de denuncias en procesos de fiscalización activo, que es el 75% del 43%, la gran mayoría corresponde a acoso laboral, que concentra el 86,7%. Mientras el 6,6% son por acoso sexual y el 6,7% acciones de violencia en el trabajo, debería decir. Ya. Eso en cuanto al informe de la elección del trabajo ante el Consejo Superior Laboral. Y para mí, yo la verdad es que con la experiencia creo que hay cosas que ajustar. Creo que una investigación de 3 meses y medio es muy largo. Un proceso de 3 meses y medio es muy largo. Y a veces, por ejemplo, tenemos casos en que el acoso sexual es evidente y hay que proceder de manera inmediata. Y no se puede porque son 3 meses y medio. ¿Y por qué son 3 meses y medio? Porque 1 mes y medio se trata del control de legalidad de la ADT ex post. Que ese control de legalidad no está tan rigurosamente regulado en la ley, sino que viene del decreto 21 del Ministerio del Trabajo, que reguló el procedimiento. Entonces, ¿qué está pasando en ese procedimiento? Básicamente, los que habrán tenido chance la fortuna de ser objeto de un oficio,
que para mí en Santiago no están llegando, han llegado a Antofagasta, Linares y Valparaíso, y Copiapó, y La Serena, pero no en Santiago. Así que si alguien ha tenido alguna experiencia distinta en Santiago me avisa, lo que es muy llamativo. Pero el trabajo de la ET está centrado en, me mandó el río, sí, no te multo. ¿Están los contratos de trabajo en informe? Sí, no te multo. Está acreditado que se trata de acoso laboral, perdón, que escribió expresamente que es acoso laboral, lo viene centrado, sí, no. No hace un mayor trabajo en cuanto a revisar el trabajo, sino que es un chequeo de documentos. Entonces, si vamos a dilatar el procedimiento un mes y medio para que me digas que en verdad el Ríos te lo habrían adjuntado, en circunstancias que el Ríos está informado de dirección del trabajo al momento de entrar en vigencia, entonces es un dato que tienen. Siento que no sirve o no contribuye tanto a la justicia material que queremos lograr en este tipo de cosas. O sea, en un mes y medio de investigación, más que suficiente. Luego, si el chequeo de la ET va a ser adjetivo y no de fondo, prefiero dejar los reproches para el juicio, si lo hay. Porque siento que no contribuye mucho. Y bueno, y sigue pendiente la discusión de la validez, la presunción de veracidad del informe. En fin, muchas cosas que hablar sobre ley Karen. Muchas cosas. A ver, quiero bajar esto para sacar el Q&A, hacerlo un pop-up, ¿no? Esto. No sé cómo hacer un pop-up, o no lo veo. Ah, sí, acá. Bueno. Ahí están sus comentarios. Los puedo ver en vivo ahora, porque acá como tengo doble pantalla, estoy más pro. Ya. ¿Sabes cuál? Ah, Patricio Ferrada me pregunta, ¿cuánto es para el sector público? No está en este dato. No está en esta nota, Patricio. Bien, solo un oferente presentó oferta en el proceso de licitación de nuevo afiliado al sistema de fondos de pensiones, que fue AFP 1, ofreciendo una comisión bastante baja, de 0,49. La comisión más alta es de 1,45. Y acá esto es un tema, bueno, vamos a ver qué dice antes de hablar, ¿no? Dice, de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Pensiones dentro del marco de la licitación pública, únicamente fue presentada una oferta que corresponde a los administradores de fondos de pensiones AFP 1. Es importante para las personas ya que la cotización mensual que es realizada, un 10% se destina a lo previsional, mientras que el otro porcentaje, que es la comisión, va directo a pagar la gestión de la administradora. En la actualidad, la comisión más baja, bueno, la misma noticia. Y esto es muy interesante porque esto de licitar el stock es una medida pro competencia, porque los datos dicen que la gente no se cambia mucho a AFP en su vida. De hecho, casi nada. Y las comisiones son fijas. Entonces, son comisiones garantizadas sobre el ahorro, sobre cada ahorro que se hace. Entonces, claro, ¿cómo vamos a potenciar la competencia? Cosa de fomentar que bajen las comisiones. Y ahí esto se discutió en la reforma de pensiones. Y claro, ¿por qué las comisiones son tan altas? Si uno hace inversiones en fondos mutuos o algo así, es 0,1, 0,2. Y acá es el 10, bueno, el 5 al 15% del ahorro. Si el 10% de ahorro y entre 0,5 y 1,5 es la comisión, eso implica que entre 5 y 15% del ahorro es la comisión. Entonces, es muchísimo, entre el 5 y el 15 versus el 1 y el 2. Entonces dicen, bueno, vamos a fijar precios, no vamos a separar la industria para bajar, para que quitarle función al FP y así pueden rajar sus costos, no. Inversión de pensiones públicos, no. Y finalmente, ¿cómo quedó? Bueno, vamos a fomentar la licitación de stock, que es que cada 2 años hay que licitar entre todas las administradoras que tienen la comisión más baja, y el que tenga la comisión más baja adquiere el derecho, o dicho de otra manera, el resto de la FP tiene que consultar al 10% aleatorio de su base si se quieren cambiar de FP. No es obligatorio. Entonces ahí saltaron, no, que es expropiatorio la cuestión. Y la respuesta es que es muy difícil que sea expropiatorio porque las cuentas no son patrimonio de ninguna FP. Hoy por hoy sí se pueden cambiar. Con el único amarre de que cuando entras por primera vez al sistema previsional, por medio de esta licitación, tienes que caer un año en la FP. Entonces,
claro, licitar las nuevas cuentas, que es lo que hay, es suficiente para fomentar la competencia y por lo tanto tender a que las comisiones bajen, como en este caso 0,49. Parece que no tanto, porque las demás se mantienen en 1,5, 1,45. Entonces no está fomentando tanto la competencia, ¿no? Es una cuestión que está bastante pegada en los precios y eso, por supuesto, perjudica al consumidor final, que somos nosotros. Entonces, con esta nueva medida de competencia que va a fomentar la competencia o la va a incentivar, esperemos que sí haya una mayor dinamismo en las comisiones. Porque, claro, hasta ahora uno de, los, uno de los problemas de este tema que se identificó por los expertos era la alta comisión. Y la licitación de nuevas cuentas no está fomentando que bajen las comisiones. Si hay una que es más barata, pero una que ya tenga cierta cantidad de afiliados, como pasó con Modelo, probablemente van a subir las comisiones y se van a quedar ahí. Es un temazo. O sea, el tema de la licitación de stock yo creo que es de los grandes dolores de cabeza. ¿Y por qué? Para los actores, porque fomenta la competencia. Obviamente, al que lo obligan a competir le incomoda. Bien, la Dani me había hecho un par de preguntas. Me dice, ¿sabes cuánto está demorando la DT en realizar las investigaciones? Es muy variable y tengo algunos casos que han demorado 3 meses y otros que están sin cerrar. De hecho, el propio dato del Consejo Superior que se presentó al Consejo Superior Laboral dice que el 75% de las investigaciones no ha sido cerrada, no ha sido terminada por parte de la ADT. Y respecto a la atención psicológica temprana, ¿se considera mandatorio? Bueno, ahí tengo que decir dos cosas. Primero, las medidas de resguardo, hay un catálogo, ninguna es obligatoria, la tiene que ponderar la empresa caso a caso. Pero hay un tema discutible, o que se podría discutir, que es que ¿qué pasa si la Dirección del Trabajo te obliga a disponer una medida de resguardo en particular, como esa? ¿La tienes que obedecer? Hay un tema ahí, porque el único que administra al personal o lo gestiona es la empresa, no la Dirección del Trabajo. Entonces, ¿qué pasa si no le hago caso? Bueno, me gano un lío, un riesgo laboral importante. Por lo tanto, una acción conservadora es obedecer, pero teóricamente eso es muy discutible. ¿Qué pasa si la medida es abiertamente desproporcionada? Por ejemplo. ¿O qué pasa si se equivocan y dice, proceda a la suspensión con goce del contrato de Juan y Juan no era parte? Y llevan 4 meses investigando y siguen con permiso. Entonces, yo creo que técnicamente es muy discutible, pero pragmáticamente, si la DT lo dispone, yo creo que es una recomendación muy arriesgada decir, no voy a hacer caso. Pero si la denuncia es en la empresa, no es obligatoria la atención psicológica temprana, eso está claro. De hecho, en la circular 3813 de la suceso y las demás, se establece que la atención psicológica es para casos de gravedad alta. ¿Y eso cuál es alta? Bueno, es una figura muy líquida. Entonces, muy líquida de que va a depender de quién lo evalúa. Bien, más noticias del 24 de febrero en el Diario Financiero. Subsidio de negociación multinivel, la agenda laboral que aterrizará este año en el Congreso. El ministro subrogante del Trabajo, que es el subsecretario, Giorgio Bocardo, ratificó que las propuestas ingresarán este año. Estas se suman a otros temas que van a estar en debate, como sala de cuna y equidad salarial. También hará eco de la reforma previsional. La presentación del proyecto de negociación multinivel se pactó en la discusión del salario mínimo en abril de 2022, pero por diversas razones el envío de una propuesta legislativa se postergó. Al interior del mundo sindical esperan que el texto sea presentado antes del 1 de mayo. Relacionados aseguran que tomarán en consideración las recomendaciones que entregó la OIT respecto de fortalecer las capacidades de interlocutores sociales, crear incentivos para utilizar este modelo y normas claras. Giorgio Bocardo planteó respecto a la negociación multinivel, es institucionalizar el diálogo social, facilitando y promoviendo la resolución de conflictos y la implementación efectiva de acuerdos que respondan a las necesidades y realidades particulares de los sectores económicos. Yo la verdad, bueno, los que operamos por parte de la empresa en este tema nos tiene aterrados porque francamente la calidad de las negociaciones a veces deja bastante que desear y el comportamiento de las partes como individuos también. Entonces, da susto avanzar en algo que hay tanta desconfianza de lado y lado.
Habría que ver la propuesta porque tipos de negociación multinivel hay varias. No hay una sola. El modelo uruguayo, el modelo alemán, el modelo argentino, son prácticamente, el modelo brasileño, prácticamente son todos diferentes. Entonces, claro, es tripartito, no es tripartito, cómo funcionan en la segregación por MIPIMES, o sea, porque, claro, negocian las empresas mineras, BHP, Doña Inés de Coyahuasi, eh, etcétera, es una cosa, pero si estás con la pequeña minería es otra, afectará a todos. Por ejemplo, ahora yo estoy en una que nos están pidiendo bonos de término de negociación en que abiertamente no se puede, y es como, es que así funciona la industria, y es como, bueno, está bien, pero ¿qué querés que te diga si cada empresa tiene sus particularidades? Y además hay un tema porque la negociación colectiva está plasmada en la Constitución como un derecho fundamental individual. Entonces, también hay un tema ahí de cómo se va a concretar algo sin pasar a llevar la negociación colectiva. Y eso tiene varias repercusiones, como por ejemplo, o sea, hay miles de dudas, volviendo a lo que me decía Julio, temas prácticos. ¿Qué pasa si durante la negociación alguien que está afecto a la nómina de negociación colectiva renuncia al sindicato y quiere renunciar a la negociación colectiva porque en verdad no le gustó y quiere afiliarse a otro? Y claro, en rigor, constitucionalmente debería poder hacerlo porque es un derecho individual, pero legalmente la persona sigue afecta a la negociación colectiva hasta que no salga de esa nómina. Entonces está amarrado, literalmente. Bueno, está lleno de dudas. Está lleno de dudas. Pero vamos a ver qué van a proponer. Guía útil, valores sala de cuna. Esto también salió en el diario financiero. Se viene marzo. El costo de salas de cuna y jardines infantiles subió 9% este 2025. De acuerdo a un estudio de Pluxe, el 2025 se ha registrado una considerable alza en los precios de salas de cuna y jardines infantiles. De hecho, yo he visto varios juicios últimamente contra Vitamina, porque están quebrando algunas vitaminas y ahí se están metiendo en un lío poderoso por la declaración de único empleador con el dueño de Vitamina. Y lo están condenando a él personalmente. Hay un tema y legalmente eso debería dar muchísimo susto, porque es un borrón a la responsabilidad limitada, que es todo lo que sustenta nuestro sistema societario. Pero claro, ¿cómo congenia eso con el único empleador? En fin, hay un tema ahí también debería ser mucho más debatido. Pero en fin, volviendo a este tema, subió el precio. Y acá están viendo la gráfica de arriba, sala cuna, hoy por hoy, el estudio dice que la mensualidad está en 540.000. Wow. Y la jardín infantil, 420.000 para el 2025. Eso lo digo porque, claro, quebró Vitamina, subieron los precios. Obvio. En fin. Qué tremendo. Bueno, veamos jurisprudencia importante. Gonzalo Díaz me dice: las mutualidades estaban instruyendo siempre presentar la DIAT o DIEP en caso de denuncia por ley Karin y además obligaban a realizar la atención psicológica temprana. Sí, o sea, no sé, a mí no me llegó nunca ese dato, Gonzalo, de que obligaran las mutualidades, pero si lo vas a hacer, sí tiene que ser con DIAT o DIEP, eso es verdad. O sea, si vas a disponer la atención psicológica temprana como empleador, es con DIAT o DIEP, de acuerdo. Todavía no tenemos claro cuál es, pero para mí debería ser DIAT o DIAT, como le dicen. Pero no es efectivo, o por lo menos yo no tengo el dato, o a mí no me ha ocurrido por lo menos, de que te obligue la mutualidad a disponer esa medida de resguardo en cada caso. De hecho, no tienen competencias para eso. De hecho, no se me ocurre cómo te lo pueden formalizar la instrucción. Marisol. Hola Gabriel, tanto gusto verte nuevamente. Igualmente, estimada. Sobre ley Canning, si se ha definido por una denuncia la separación de dependencia de un trabajador, ¿es obligatorio hacer un cambio contractual de dependencia considerando que es una medida transitoria mientras se realiza la investigación? Gracias. Qué buena pregunta, Marisol. Bien, vamos por parte. Primero, el Código del Trabajo dice que
el contrato de trabajo debe representar todas las condiciones laborales de una persona, cualquiera sea. Luego, yo he visto en algunos casos que me preguntan como, ¿debemos hacer anexo? Y claro, la verdad es que no es necesario hacer un anexo, porque en el sentido porque no necesitas un consentimiento para disponer las medidas de resguardo. Las medidas de resguardo se disponen, es una facultad unilateral del empleador cumpliendo con un mandato legal. Entonces, no es efectivo que, o sea, un error que uno ve bastante, una duda que uno ve bastante es, ¿qué pasa si la persona se niega a? Y lo cierto es que es un incumplimiento contractual, y un incumplimiento contractual bastante grave, de hecho, diría yo, porque es negarse a cumplir con una medida de resguardo. Entonces, primera cosa, el contrato debe representar todo lo que ocurre en la realidad laboral, sí. Segunda cosa, ¿las medidas de resguardo son voluntarias? No. ¿Requieren un mutuo acuerdo? No. Por lo tanto, el anexo, como tradicionalmente lo conocemos, no es pertinente. Ahora, en las investigaciones, Marisol, te están pidiendo evidencia sobre la medida de resguardo y que yo creo que redunda un poco en la necesidad de que el contrato esté actualizado. Entonces, uno podría decir, ¿es suficiente comunicarla por correo? Podría hacerlo, porque hay un respaldo de la medida. Ahora, te pueden decir que el contrato no está actualizado. Podría ser, pero yo creo que es un poco lejano. Entonces, para mí, informar de la medida es lo que corresponde, formalmente, y que tengas evidencia de que la medida se cumple, si eventualmente te preguntan. Pero eso no quita que uno igual pueda armar un instrumento laboral que es una notificación, básicamente. Notifico la medida de resguardo. Y que el trabajador o trabajadora te firma el acuse de recibo. No es que esté de acuerdo con la medida, sino que tienes una evidencia de que le fue informada la medida. Eso es como súper conservador también. Pero el mail debería bastar. Es evidencia, mientras se cumpla todo bien. Pero ese documento que tú sugieres en tu comentario, Marisol, básicamente estaría correcto, pero no es un anexo en que las partes convienen esto. Es el empleador dispone esto y en una de las cláusulas tiene que decir lo que exactamente tú mencionas, que es transitorio como una medida de resguardo y durará mientras se encuentre vigente el procedimiento de investigación o sea informado de otra cosa. Porque las medidas de resguardo pueden cambiar. Pueden cambiar. Gladys Rubio me pidió la gráfica de los valores de la cuna, así que lo estoy mostrando. Mira, Gabriela Perich de Sánchez Sánchez, nuestro amigo del sur, dice, a nosotros nos multaron por no tomar las medidas de resguardo, separación y atención psicológica temprana, indicadas por la inspección. Apelamos porque el correo estaba erróneo y aún no tenemos respuesta. Entonces, claro, eso es lo que pasa, lo que yo mencionaba al principio. Es obligatorio, o sea, tiene la atribución de mandar a esto la dirección de trabajo, es técnicamente discutible. Pero en la práctica, si la DT constata que no estás cumpliendo con lo que dice, te va a multar y va a ocurrir lo que dice Gabriela, mi tocaya, que vas a tener que irte a un tribunal a discutir el fondo teórico en juicio. Entonces, si queremos mitigar riesgos legales, que es multas, hay que cumplir con lo que nos está pidiendo la Dirección del Trabajo. Sandra Mejía me dice, nuestra mutualidad nos envió informar denuncias por ley Karen en un plazo máximo de 5 días de su conocimiento de su organismo administrador. Eso sí, porque eso es la última circular de la 3854, que es que tienes que informar a la mutualidad de la denuncia. Pero eso no implica que tengas que disponer la atención psicológica temprana. Bien. Bueno, hablemos un poco de jurisprudencia ahora, porque de ley Canning podemos hablar harto rato, de hartos comentarios que no he podido. Pero yo sé que acá vienen por la sustancia. Oye, hay mucha gente conectada, 157 personas mientras veo este reporte. Así que muchas gracias a todos y por supuesto los insto a que hagan correr la voz para que cada vez seamos más y más y más. Bien, fallo del 21 de febrero del 2025. Este lo puse primero y mandé un mail porque para mí esto fue inquietante, así titulé el correo, inquietante fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Trabajadora demanda despido indirecto
o sea, se autodespide, luego demanda por el despido indirecto, fundado en los constantes incumplimientos por parte del empleador en lo que respecta a la no concesión reiterada del feriado legal que corresponde por ley en los últimos 2 años. Entonces tenía muchos feriados acumulados y la hipótesis era que no se los otorgaban o no le permitían usarlos. En los registros la trabajadora había acumulado 61 días de feriado legal. Entonces 61 días, 61 son días hábiles, 61 dividido 15, son 4 años sin feriado. ¿Es harto? Pues yo he visto casos mucho peores. El tribunal de instancia acogió parcialmente la demanda, declarando que la relación laboral terminó por renuncia voluntaria, bajo el argumento de que el trabajador debe solicitar su feriado por escrito con un mes de anticipación para que el empleador determine la fecha en que lo concederá, cosa que la trabajadora no hizo. Entonces, claro, no había evidencia, lo que dice el tribunal de instancia es que no había evidencia sobre que haya pedido y que se le haya rechazado el feriado durante 4 años. Para mí esto es lo usual. ¿Por qué? Porque no hay una norma de caducidad de feriados, eso está claro, es un dolor de cabeza para mucha gente. Y por lo tanto hay mucha gente que utiliza el tema de los feriados como una cuenta corriente y acumula, porque así tiene un chanchito. Sobre todo ahora que hay teletrabajo, entonces como que el trabajo para algunas personas es más tranqui, entonces, que no, estoy en mi casa, entonces, no estoy generalizando, estoy diciendo algunos casos. Entonces, esto está como medio difuso. Y sobre todo cuando hay licencias médicas largas, los días se siguen acumulando, entonces si tuvo 2 años con feriado, que puede ocurrir legítimamente incluso, vas a tener 30 días de feriado legal inmediatamente. Recurso de nulidad, bla, 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 y la Corte acoge el recurso, señalando que el trabajador acumule más de 2 periodos de feriado anual. Es una obligación del empleador otorgar vacaciones al trabajador. Eso está escrito un poco raro. Yo les voy a decir lo que dice. Dice que el empleador incumplió en su deber de evitar que se acumulen feriados. ¿Me están escuchando bien o no? La Corte de Apelaciones de Valparaíso dijo, si el empleador no impide que el trabajador acumule feriados, si el empleador no impide que el trabajador acumule feriados por sobre el tope legal, podría ser un incumplimiento contractual grave. Eso están oyendo. Entonces, y ahí se pone a explicar un poco de que hay amplias facultades de administraciones que se pueden regular por reglamento interno, etc. Entonces, mi correo electrónico decía literalmente, bueno, les advierto de este fallo, que no está firme aún, porque es de corte de apelaciones, les advierto que este criterio ya salió, entonces hay que tener cuidado con la acumulación de feriados y pensar, regular la utilización o disponer la utilización de feriados con mayor proactividad, con mayor ímpetu, porque ya hay un antecedente, al menos judicial, de corte de apelaciones en que atribuye una inactividad en este extremo como un incumplimiento grave. Entonces, esto es una locura. Marcela Vascoñán me dice, ¿cómo se puede presionar a la gente que tome vacaciones? ¿Se puede prescribir los días? Mira, no te puedo decir que se puede, Marcela, porque yo creo que la tesis común es que no se puede disponer esto, pero quizás se puede avanzar. Esto, por favor, tómenlo como una posibilidad que tiene sus riesgos también, pero es lo que se me ocurre con ustedes, ¿no? Y Patricio me dice lo mismo. Obvio, esa es la pregunta. La respuesta no es tan simple, pero yo avanzaría en regular en los reglamentos internos algo que diga los periodos en que se deben tomar vacaciones. No obligar a tomarse la vacación, pero en que deberían tomárselo, cosa que uno pueda empezar a insistir a tómeselo, pero llegar al nivel de bloquear los accesos yo creo que es mucho. Pero esto es un tema. Hay que verlo con los asesores de cada uno.
una opinión formal. Y le muestran este fallo. Acá tienen el rol. 603-2024. Bien, ahora tengo unos fallos que son de enero, por los motivos que les comentaba. Básicamente, tengo pegada mi imagen. No sé si me pueden confirmar que me ven, me oyen. ¿Estoy hablando solo? Porque yo estoy pegado. Lo que es un poquitín incómodo, porque al no verme es como raro. Pero me están llegando mensajes, así que asumo que se ve. En fin, La Serena, carta de despido sin argumentación, empleador decidió finalizar la relación laboral con el trabajador luego de sorprenderlo consumiendo marihuana en instalaciones de la empresa, argumentando que dicha acción constituye un incumplimiento grave tanto del reglamento interno como el contrato de trabajo. Rosario me dice, se ve bien. Gracias, Rosa. Y se escucha bien. Muy bien. Hay harta gente que me dice que se ve. Mira, Julio me dice, ¿se puede establecer el uso de feriado en la negociación colectiva? Se puede. Ahora, en realidad, Julio, el tema de qué se puede discutir en la negociación colectiva es complicado porque no puede la negociación colectiva meterse en las cosas que son atribución de administración o de gestión de la empresa. Eso es lo que dice el código. Entonces, sin perjuicio que nadie te va a revisar el texto, en el sentido de que si dice que vamos a regular esto, nadie te va a decir que es ilegal, pero tú como empresa te podrías negar a eso porque es facultad tuya. Y ahí hay que tener cuidado porque si te metes en un tema que es de administración y lo pones en la mesa, se van a meter en otros. Y no sé si queremos eso. Oye, gracias por el feedback. Están todos enchufadísimos. Increíble. Janet me dice, tengo un dirigente con 230 días acumulados. Tiene fuero y no trabaja. La dirección del trabajo me ha obligado a pagar el salario por 10 años que renueva su fuero sin tener un afiliado en la empresa. Claramente al no trabajar no quiere vacaciones, solo cumple al mes mandar un correo certificado poniéndolo a su disposición. Otra acción, se me ocurre, Janet, que buscar judicialmente la disolución del sindicato, si es que no tiene afiliados. Esto son palabras mayores a lo que estoy diciendo, no es tan simple, pero yo me iría por ese lado. Quizás lo exploraría porque tiene sus riesgos. Alejandro Barría me dice, si viene un fiscalizador y ve que tengo muchos días acumulados, el sí exigir que salga de vacaciones podría, yo creo que, claro, es que este es el tema, porque por eso les digo como cautela con el fallo, no saltar a, esta es la medida que hay que tomar, porque es la opinión de una corte en un fallo, y por lo tanto saltar a tomar medidas drásticas sobre el asunto, yo creo que nos va a abrir muchas más contingencias de las que nos queremos ahorrar. Sin perjuicio de eso, hay que conversarlo y ver qué podemos hacer en los reglamentos internos para que establecer periodos de vacaciones. Hay empresas que tienen bonos vacaciones, hay empresas que hacen seguimiento, que le invitan proactivamente, tómese las vacaciones, tómese las vacaciones, tómese las vacaciones. Cosa que decir que no incumplí, porque aparte el criterio del fallo es horroroso. Incumplí con evitar, entonces te está poniendo como una obligación de resultado. Y esa, si uno lee ese fallo en particular, uno dice, bueno, tienes que cerrar, bloquear las tarjetas de acceso. Esa es la solución, amigos. Y yo no sé, yo creo que no está el horno para bollos. En fin, ¿qué dijeron en este fallo? Trabajador demanda de esclavo despido indebido porque en la carta no se especificó qué norma del contrato se había infringido. El tribunal de instancia acogió la demanda, señalando que la carta de despido no cumple con el requisito legal, pues no contiene las normas del contrato supuestamente infringidas. El empleador interpuso recurso de nulidad, alegando que la carta solo requiere que se señale la causa legal, que es el 160 número 7, y los hechos en que se funda el despido. Y la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de nulidad, señalando que si bien en juicio se probaron los hechos contenidos en la carta de despido, esa carta no indicó qué normas infringieron esos hechos, por lo que el despido es justificado. Y esto es un criterio que me parece espantoso, lamentablemente, porque el motivo de ser exigentes con las cartas de despido es propiciar el debido proceso. Es decir,
porque el trabajador puede impugnar el motivo de despido con su demanda. Entonces, si la carta de despido no es clara, la demanda va a ser ambigua, va a ser mala, no va a poder ser buena, no va a poder analizar por qué me echaron. Y acá sí estaba el tema, y están diciendo que no desarrollaste la cláusula del contrato que incumpliste. Lo que además de que consumir marihuana es un hecho por ética, se tiene que tener incorporado al contrato de trabajo. Entonces, son estas interpretaciones muy extremas para intentar beneficiar a una parte en particular. Yo creo que esto incluso infringe la igualdad ante la ley, francamente, porque se cumple con el debido proceso, se cumple con informar, se cumple con probar algo que es difícil de probar. O sea, volvamos al fallo de Sokimich con las drogas del norte. O sea, es difícil de probar que la gente consume. Y pese a que consumen, lo que incluso es un problema de seguridad, y puede ser, y puede, no es que lo sea, puede traer hechos que revisten caracteres de delito también, con la liviandad que se declara que es ilegal la separación, es increíble. ¿Por qué? Porque no dije que hay una cláusula que prohíbe fumar marihuana en la empresa. O sea, es como, quizás no está esa obligación. Quizás no está. Bueno, quizás está en el reglamento interno, lo podrían haber puesto. Estoy de acuerdo. Podrían haber sido más prolijo. Yo creo que ahí efectivamente faltó un poquito de apoyo, pero el fallo debería haber sido un poquito más riguroso con la dogmática, creo yo. No lo vi muy riguroso porque no es lo que pide la norma, efectivamente. Pero bueno, raya para la suma, amigos y amigas, pongan las normas que son infringidas, y si se interpreta que lo infringido es el contenido ético jurídico del contrato, pónganlo. ¿Qué es el contenido ético jurídico? Bueno, nuestros contratos en general se interpretan según la buena fe por aplicación del artículo 1546 del Código Civil. Eso aún tiene vigencia en el mundo laboral. Entonces, aquellas cosas que no están reguladas expresamente en el contrato se tienen que interpretar conforme lo esperable a ese contrato, que es lo ético, como fumar marihuana en la empresa. Increíble. Lo probaron más encima. Bien, fallo del 3 de enero del 2025, ICA Temuco. Cambio de función no produce menoscabo si la enfermedad profesional no es acreditada. Contexto, trabajador demanda tutela laboral con ocasión al despido indirecto por considerar que debido a una serie de incumplimientos contractuales estarían infringiendo bla, 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 señalando que debido al gran esfuerzo físico que significaban sus nuevas funciones laborales, habría comenzado a sufrir fuertes dolores. Entonces, lo cambiaron de labores, eso les generó un esfuerzo físico importante y le produjo dolores. El Tribunal de Instancia rechazó la demanda, argumentando que debido a la falta de documentación no es posible crear un nexo entre el dolor generado por sus nuevas funciones y el incumplimiento del deber de protección de la empresa. El trabajador interpuso recurso de nulidad, alegando que, en lo que respecta a la vulneración de derechos fundamentales, basta un simple indicio para acreditar una vulneración de derechos fundamentales, que en este caso era un cambio de funciones. La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de nulidad, argumentando que, más allá del transcurso del tiempo, de que el transcurso del tiempo potencia la aparición de problemas físicos, el demandante tiene el deber de probar la enfermedad sufrida, el daño o la causa de la misma, y la relación de ella con las conductas del empleador, lo que no hizo. Claro, entonces dicen, el cambio de funciones no necesariamente es ilegal, y si produjo una enfermedad, tienes que probar la enfermedad o el padecimiento, que no lo probó. Entonces, siempre que hay cambios de funciones, bueno, ojalá documentarlo mediante anexos, pero hay veces en que se hace por necesidades del servicio, y ahí, claro, esta puerta que estamos viendo acá, que alguien se autodespide simplemente por eso, siempre va a estar abierta. O sea, hoy por hoy, la laxitud de los tribunales para entrar a analizar hipótesis que a veces abiertamente no tienen ningún sustento, da lugar a este tipo de litigios que muchas veces son totalmente artificiosos, especialmente con dolores. Esa cuestión a veces puede, no quiero generalizar porque a veces puede ser, pero muchas veces ocurre que son situaciones que no revisten mayor análisis y son claramente manipuladas en favor de una posición en particular.
Despedir por circuito, bueno, no es por el circuito cerrado. Usar el CCTV no es una infracción a la vida privada. Buen fallo. Empleador despide a trabajador luego de observarlo a través de una cámara en circuito cerrado de televisión, recibiendo una propina por parte de un fletero, lo que según lo establecido en el reglamento interno de la empresa constituye un incumplimiento grave. Bien. Trabajador demanda tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido, argumentando que la vigilancia mediante CCTV constituye una vulneración del derecho a la intimidad de la vida privada, porque el empleador utilizó las grabaciones por un objeto distinto al previsto en el reglamento interno. El tribunal de instancia rechazó la demanda, señalando que los circuitos cerrados de televisión permiten al empleador resguardar tanto los bienes materiales de la empresa como los personales de sus trabajadores. Sumado a eso, el reglamento interno de la empresa regula su uso, lo que demuestra que los trabajadores conocían de su existencia. Recurso de nulidad, pues el emplear cámaras de vigilancia para vigilar cómo se cumplían labores y aplicar una sanción por ello constituye una limitación injustificada al derecho a la privacidad. Y la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso disponiendo, regulando, resolviendo, analizando que las cámaras que se encontraban dispuestas en espacios libres y abiertos en el perímetro de la empresa y que capturan imágenes amplias no concentradas en una persona, reiterando que la existencia de dichas cámaras era conocida por los trabajadores, de manera que no tiene por acreditar la vulneración alegada. Interesante fallo, porque hoy, y sobre todo, y por hoy todo está grabado, increíble. La expectativa de privacidad es un tema que no se ha desarrollado mucho de manera rigurosa. Hay un libro de José Francisco Castro, que todavía está en la Subsecretaría de Previsión Social, creo que es superintendente o algo así. Es bueno, ese libro es bueno, Julio. El de la vida privada de José Francisco Castro. Ese me gustó harto. Y lo analiza. Y el tema claramente no está desarrollado por los profesores así en profundidad, o las veces que lo pasan a llevar, dicen, básicamente intentan decir que la empresa no tiene ningún derecho de propiedad sobre nada, entonces básicamente todo es privado en la medida que le convenga al trabajador. Así me ha tocado verlo en algunas teorías. Pero la expectativa de privacidad no es absoluta en muchas ocasiones. Obviamente que en mi casa sí es absoluta, pero en la empresa no tiene por qué ser absoluta de ninguna manera. En algunos espacios podría serlo, como en el baño, camarines, etcétera, pero si son los perímetros y hay un circuito cerrado que claramente está establecido, que dice que es para seguridad, pero bueno, si capto cosas que son irregulares, usar esa información no es, o sea, captarla, almacenarla, verla y utilizarla, como no hay una expectativa legítima de privacidad, porque la gente sabía que había unas cámaras, que las cámaras estaban en espacios abiertos, no implica una invasión a la vida privada. Eso es lo que está tratando de, o sea, eso es lo que implica lo que está resolviendo el tribunal acá. Y eso está bueno, porque el típico debate actual es ¿qué pasa con los correos electrónicos de la empresa? ¿Son propiedad de la empresa? Pueden serlo. Y si está informado que son de la empresa y que pueden ser respaldadas y que pueden ser revisadas, especialmente cuando hay presunción de comisión de delitos, eso no tiene por qué ser una invasión a la vida privada. ¿Por qué? Porque hay cosas privadas en un correo de la empresa. Si te informan que el correo es de la empresa y que la información es respaldada, y hay un modelo de prevención de delitos que establece que esa información no es privada y que cada cierto tiempo se refuerza vía correo electrónico generalizado a las personas trabajadoras, esto no es privado, esto no es privado. En realidad, esa expectativa de privacidad se puede ir mesurando, que eso es como la conclusión, no es lo que dice la doctrina. De hecho hay un dictamen del 2019 de la Dirección del Trabajo, es que esto no es perpetuo y se puede ir morigerando según cómo se vaya moderando la expectativa de privacidad. Y este fallo es bien interesante porque toca ese asunto en particular. Julio me pide el fallo del feriado, acá lo presento nuevamente para que lo tengan. Y bueno, estoy llegando al final, me quedé con varios fallos que lamentablemente no alcanzamos a ver. Punta Arenas, dentista no es trabajador por no ser del giro de la empresa, no hay indicios de laboralidad. Interesante el fallo. San Miguel, acoge desafuero por término de faena, trámite judicial no implica convalidación de contrato indefinido. Bien, porque pidieron el desafuero y obviamente la persona siguió trabajando porque pasó más tiempo.
y cuando dictaron sentencia habían pasado años, y claro, el argumento era que había pasado indefinido, la respuesta del tribunal fue que no, obvio. Y Casantiago, sin emplear, no tiene conocimiento, el despido no pudo ser una represalia, muy interesante, claro, ¿qué pasa si yo no sabía formalmente? Bueno, no puede haber una represalia. Y Casantiago, irregularidad migratoria no es excusa de obligaciones laborales, condena nulidad de despido, en efecto. No puedo repasarlo porque me tengo que ir, pero bueno, ustedes también. Y Carrancagua, transcurso del tiempo, no importa, perdón de la causal. Este también está bueno porque analiza de que no me demoré mucho y no perdoné la causal, por lo tanto. Así que, bueno, eso era un poco. Me faltaron todos los fallos de febrero que los voy a intentar incorporar según importancia en los webinars que vienen. Ya mucha gente se está desconectando, así que me tengo que ir cerrando. Y les agradezco que hayan participado. Nuevamente les deseo que marzo sea un mes increíble. Si alguien necesita tomar contacto conmigo, por favor me manda un mail o un WhatsApp. Yo feliz, feliz, feliz de atenderlos. Eh, y por favor atento a las cosas que se vienen. Probablemente cambiemos de plataforma para hacer los webinars a otra que se llama Webinar Jam, para que lo tengan presente y puedan seguir participando. Les agradezco que corran la voz también y atentos a las actividades que se vienen. Les reitero, el libro Acoso Laboral está disponible en Ediciones DER. Se vienen los lanzamientos y se vienen noticias interesantes en las próximas semanas que les voy a ir desclasificando a medida que pueda, porque por ahora son cosas que no están cerradas y por lo tanto no puedo compartir del todo. Así que eso, les mando un abrazo gigantesco y que mantengamos el contacto. Cualquier cosa, estamos en contacto, se lo he dicho tantas veces ya. En fin, les mando un abrazo gigante, que les vaya muy, muy bien. Chao, chao.